Una vez que el problema social ha sido delimitado, el gestor o el promotor cultural debe pasar al análisis del problema social. Un gestor puede describir el problema y debe explicar el problema. Es decir, hay dos tipos de análisis, el análisis descriptivo y el análisis explicativo. ¿Qué significa cada uno de estos dos tipos de análisis esenciales cuando uno trabaja problemas sociales, cuando uno aborda problemas sociales para diseñar un proyecto de intervención cultural? El análisis descriptivo fundamentalmente hace referencia a los síntomas, a las manifestaciones de ese problema que nos dice que ese problema existe. Por ejemplo, cuando hablamos de un problema de salud como la gripe, cuando hablamos de los síntomas o manifestaciones de la gripe, estaremos haciendo referencia a el dolor corporal, dolor de las articulaciones, al flujo nasal, a la fiebre. Esos son los síntomas que me permitirán a mí o al especialista determinar que lo que existe es una gripe. En el caso, por ejemplo, de problemas sociales, no es tan sencillo, pero podemos tratar de identificar esos síntomas o manifestaciones. Por ejemplo, cuando hablamos de los altos niveles de violencia escolar en las instituciones educativas, sabemos que la manifestación o el síntoma de la violencia escolar pueden ser, por ejemplo, los casos de acoso escolar, los golpes, las peleas, las manifestaciones de violencia verbal, es decir, agresiones, insultos, etc. Estos son los descriptores, los síntomas, las manifestaciones. En el ejemplo que estamos mirando y que vamos llevando a lo largo de este curso, estamos hablando del inadecuado uso del tiempo libre de los y las jóvenes de un determinado municipio. Algunos síntomas, entonces, que se pueden identificar o manifestaciones son los grupos, por ejemplo, de jóvenes que están en ciertas zonas del municipio sin ninguna actividad deportiva, cultural, que nos permite saber que están ocupando de manera adecuada el tiempo libre. Otro puede ser, por ejemplo, el tiempo que utilizan esos jóvenes para realizar algún tipo de actividad que puede ser ilegal o fuera de la norma o de la ley en ese determinado municipio. Estas son algunas manifestaciones, síntomas que nos van a permitir a nosotros como gestores o promotores culturales saber que ese problema social existe y describirlo para poder luego explicarlo. Y en el ámbito explicativo hablamos de tres tipos o niveles de causas. Las causas estructurales, que son las reglas de juego del sistema, la falta de políticas, la ausencia, la debilidad de recursos, de política pública, que generan las causas indirectas, que son aspectos mucho más complejos, causas, factores que inciden sobre las causas directas, que son aquellas que de manera inmediata, sin mediación, están generando y produciendo los síntomas del problema social al que estamos haciendo referencia. Gobierno de México.